Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Sean bienvenidos un día más a un vídeo en este hermoso canal. De momento estoy teniendo muchas complicaciones para subir videos diarios, ya que me encuentro trabajando y esto consume casi todo mi tiempo. De igual manera, siempre te invito a suscribirte y activar la campanita, que es muy importante. Así que ahora, dentro con el vídeo. Aladdin, ¿qué entrañable bueno tiene esta película? ¿Por qué este live action ha sido tan cuestionado a lo largo de su preestreno? Y hoy lo veremos y sabremos un poco más de lo bueno y lo malo de Aladdin. Vale, no sé si comenzar como explicando a detalle la teoría, porque creo que hasta este punto la mayoría sabe de qué va Aladdin, que es un tipo pobre que se encuentra con una princesa, hija de un sultán, la cual está buscando pues un príncipe para poder gobernar esa tierra, ya que el sultán se encuentra muy mal de salud. Básicamente es eso la trama general. Entonces, nuestro protagonista Aladdin, por culpas de un malévolo villano que es Jafar en esta ocasión, va a ir a buscar la lámpara a un sitio prohibido. En este queda atrapado y se consigue con la aparición de Will Smith. Hasta ahí todo bien, el cual le ayudará a escapar. Posteriormente a enfrentar a Jafar y posteriormente convertirse en un sultán. Bueno, en la serie animada, ya que en la versión de la película hubo cambios bastante radicales, ya que Aladdin no va a coger el cargo de sultán, sino Jasmine, lo cual me hace pensar, ¿feminismo? ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Pero bueno, eso no es lo importante y los cambios drásticos. De hecho, la ambientación, las coreografías y recordar las canciones clásicas de películas fueron demasiado buenas. Pero hubo cambios que realmente me sacaron de onda, porque las canciones no fueron exactamente iguales. O sea, no fueron una calca de la versión animada. Fuera de todo eso, la película estuvo bastante bien. Hubo tantas incongruencias que en algún momento yo me puse a pensar si era un live action siguiendo a parámetros de la película o básicamente era una película siguiendo la teoría del dibujo. Es algo complicado, porque hay cambios que realmente hacen que la película sea más complicada en sí. Te explico, la primera aparición del genio: se encuentran Aladdin, Abu, la alfombra y el genio y escapan de la cueva. Aladdin engaña al genio. Aladdin provoca al genio, que no es tan poderoso como para sacarlos de allí. Pero en la versión de la película, confabula un plan con el mono para poder escapar. Son cambios relativamente importantes. Y como verás bastante más en la película. De hecho, no te voy a decir todos para no quitarte las ganas de verla. Muy aparte de todo eso, conocemos un trasfondo del genio bastante inusual, bastante más humanizado, ya que lo interpreta Will Smith. Realmente parece que meten ideas al azar para que la gente no se espere o diga, wow, qué sorprendido estoy porque esto no me lo esperaba. Pero en teoría, si te gustan los musicales, te gusta la versión de Aladdin, del dibujo y también del videojuego, porque hay una escena donde le hacen bastante honor cuando intenta escapar de los guardias. Entonces me imagino que te va a gustar mucho ver esta película en la compañía más buena que tengas de momento. Así que nada, crack, nos vemos muy pronto en otro vídeo. Soy Nightdixon, ya sabes, suscríbete al canal, activa la campanita y también ve a ver la película porque todavía sigue en estreno Aladdin, que está muy bueno, tío. Bye bye, besazos. Déjame tus comentarios en la parte de abajo diciéndome si te gustó o no la película o si te sirvió de algo este video. Y nada más que decir, ahora sí, me despido. Bye bye.